Licenciado Rodrigo, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Una disculpa por la tardanza. Estaba de viaje y me retrasé, así que venía corriendo, pero ya estamos aquí. No, hombre, no te apures. Justo le estaba comentando que hoy es de esos días que todo lo que puede salir mal salió mal. Se conectó mal esto, tu avión se atrasó, Suele pero no. Pero son cosas que pasan cuando uno está conectado a internet, ¿no? Este, Rodrigo, primero que nada, muchísimas gracias. Antes de cederte el uso de la palabra, le quiero comentar al público que nos acompaña un poco de tu experiencia, y yo para que eh, sepan, el licenciado Rodrigo es maestro en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, licenciado en Derecho por el TEC de Monterrey. Actualmente es corredor público y antes de eso se desempeñó muchos años en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde tuvo varios cargos. Además estuvo por ahí en la Secretaría de Finanzas del Estado de Nuevo León, y es decir, está muy familiarizado con este tema de recursos administrativos, que es un poco lo que le pedí que nos podía compartir un poco su experiencia para la comunidad. Última cosa, además tiene años dando clase en el TEC de Monterrey, donde da una clase que se llama eh, Derecho Procesal Fiscal, que realmente es un procesal administrativo, creo. Ahorita va a ver si me corrige, pero sé que de antaño a sus estudiantes los pone a trabajar recursos administrativos, contencioso administrativo, amparo. Entonces digo, todo una eh, gran experiencia por aquí. Y Rodrigo, así te cedo la palabra. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos aquí a la comunidad. No, pues muchas gracias a ti por la invitación. Sí me escuchan, ¿verdad? Todo Sí. bien. Ok, perfecto. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí presente para platicar de este tema que a veces es tan técnico. Bueno, luego a nosotros no nos parece técnico, pero cuando estás en la práctica del derecho administrativo y fiscal, el derecho procesal o el derecho procedimental, como es distinto y medio sui generis, no hace lógica. Entonces, por eso es muy importante platicarlo, ¿no? Por aquí presenté rápidamente, les puedo compartir una presentación Adelante, adelante, ¿no? Está habilitado todo. Ok, déjenme, les voy a compartir una presentación porque según platiqué con Darío, el tema que hoy nos ocupa es sobre pues la conveniencia o lo que debemos de tomar en cuenta para al momento en que estamos elaborando una estrategia para un cliente sobre el litigio, decidir irnos por el recurso administrativo, ¿no? ¿Qué es lo que puede parecer necesario para nuestro cliente o por lo que esa estrategia puede ser el camino? Es correcto, ¿verdad? Sí, Más o sí, menos sí. estamos en ese No, camino. además, ahorita espectacular con este derecho sui generis, y además contraintuitivo, es parte de las cosas que hemos comentado por acá, que las particularidades del derecho administrativo. Sí, bueno, como por ahí les comentó Darío, en 30 segundos les platico. Yo tengo desde 2013 dando la clase de Derecho Procesal Fiscal y Administrativo, que así se llama en el TEC de Monterrey. O sea, o sea, ya estamos grandes, Darío, o sea, tengo 8 años dando la clase. Y actualmente soy corredor público, como lo dijo Darío, desde hace un año y medio, pero previo a eso fui 6 años secretario de la primera sala regional del noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Rápidamente les comento, como seguramente varios de ustedes saben, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que le voy a decir así como le hice el coloquio, Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal, pues es este órgano que no es parte del Poder Judicial, pero que se encarga de revisar o de atender los juicios en los cuales se demandan la nulidad de resoluciones emitidas por autoridades fiscales y administrativas federales.
precisamente como mencionaba ahorita Darío, es importante tener en cuenta lo que mencionas de que, a ver, y derecho procesal administrativo, derecho procesal fiscal. Miren, yo en mi humilde opinión, aunque me linchen mis compañeros fiscalistas, para mí derecho fiscal es un derecho administrativo, ¿sí me explico? Es una simple rama más del derecho administrativo, técnico, especializado, si quieren verlo así, pero su lógica y su razón de ser es exactamente la misma. Entonces, sin embargo, hay dos grandes leyes en este planeta del litigio, que son las leyes supletorias, el Código Fiscal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ¿no? Dependiendo del ámbito en el que nosotros estemos litigando la materia, la supletoriedad es del Código Fiscal, que a mi juicio es, dentro de lo que cabe, una ley mejor hecha que la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, porque es más moderna, porque, digo, ya es un Frankenstein, ¿no? O sea, tiene cosido un brazo y tiene tres ojos, etcétera, pero por lo menos en cuanto a la parte de litigio, es interesante analizarla. Una cuestión que yo quiero poner, bueno, como otro antecedente, es que en la actualidad, pues, hay varias ramas, no ramas, perdón, varios medios de defensa que no existían antes, o no sé si llamarlos medios de defensa, pero me refiero a los acuerdos conclusivos de la PRODECON y a las quejas que se pueden presentar a la PRODECON. Esos medios de defensa han hecho que de repente hayan disminuido mucho las presentaciones de recursos de revocación, porque seguramente, como ustedes seguramente saben, perdón, pues estos medios de defensa son como una especie de mediación que se hace con la autoridad fiscal y pues bueno, ahí está la PRODECON. Pero pues, ¿qué onda con el derecho administrativo, no? Con esas autoridades chafonas que nos niegan permisos y que hacen con las patas sus procedimientos. Ellos no entran tanto como en la PRODECON porque digo, y perdón si hay alguien de autoridades, yo toda mi vida trabajé en autoridad, en el gobierno federal hasta hace un año y medio en mi práctica profesional, pero reconozco que la verdad, parte de los errores que comete la autoridad es la falta de profesionalización de ese tipo de vida profesional, ¿no? O sea, yo por eso me fui de ahí, punto, ¿verdad? Entonces, una cuestión que es muy importante tomar en cuenta cuando estamos en litigio administrativo, específicamente en recursos administrativos, y que es a lo mejor lo que yo podría decir que diferencia a un buen abogado litigante de cualquier otra materia sobre un abogado litigante en materia administrativa y fiscal, es el momento en el que decides si vas a presentar el recurso administrativo. Como ustedes saben, parte de las, como dijo ahorita Darío, parte de las cosas sui generis que pasan en esta materia es que el recurso es optativo. O sea, hay un procedimiento administrativo que agota la autoridad para poder eventualmente emitir una resolución que transgrede la esfera jurídica de los particulares. Y esta resolución que transgrede la esfera jurídica de los particulares, que emanó del procedimiento administrativo, tiene, tradicionalmente, como ahorita les platicaré rápidamente, antes del moderno juicio de nulidad que tenemos y del recurso, eran impugnados por vía de amparo indirecto. Hasta que, como en 1930, se empezó a idear la idea se empezó a crear la idea o a revisar otros modelos y se dieron cuenta de la conveniencia de que existían tribunales administrativos. Entonces, después de este antecedente, por fin, para llegar al punto, tú tienes en tus manos una resolución que transgrede la esfera jurídica de los particulares. Y transgrede la esfera jurídica de los particulares no es nada más imponer una multa, ¿no? Puede ser negar un permiso, puede ser negar una concesión, puede ser cancelar una concesión, puede ser cancelar un permiso, etcétera, ¿no? O sea, transgredirles, es más, te puede beneficiar, pero no satisface tu interés jurídico, etcétera, ¿no? Puede ser muchas de esas cosas. Entonces, el punto es que transgrede tu esfera jurídica y tú te quieres inconformar al respecto, ¿no? La ley establece dos vías que no son como en las otras materias del derecho, no es una primera instancia ni una segunda instancia, aunque a veces como que se nos antoja
o se nos antojaría decir que sí lo son, pero no lo son como dos vías alternativas, ¿no? Tú puedes ir, en términos generales, porque sé que aquí todos ya son expertos de la materia y han platicado de esto seguramente antes. Tú puedes ir y presentar un recurso administrativo, como le gusta decirle a los magistrados, en sede administrativa, que se refiere a presentarlo ante la propia autoridad emisora del acto o su superior jerárquico, según el reglamento de la autoridad que lo haya emitido. Tú presentas un recurso ante la misma autoridad que conoció de tu procedimiento administrativo y ella tiene, en términos generales, 3 meses para resolver tu situación, ¿no? Para decirte si sí o si no. Y si tú te decides esperar más de esos 3 meses a que emitan la resolución, se vale, pero si no te quieres esperar, ya te puedes ir a impugnarla negativa ficta en el Tribunal Fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes la resolución y hay dos opciones. ¿Me voy al recurso administrativo o me voy directamente al juicio? La típica pregunta de cuando yo estoy en mis clases es, bueno, pero ¿qué pasa si decidí irme al recurso? Ya se me venció el plazo de la presentación del juicio. No funciona así porque pues no, es medio sui generis. O sea, la ley, que todo este preámbulo es porque la verdad es que la plática de hoy va a girar alrededor de 3 artículos y de interpretaciones de la Corte que se han hecho al respecto. Entonces, si tú decides impugnar primero en la vía administrativa, o sea, a través del recurso, la resolución, y esa resolución no te es favorable, pues la autoridad, o sea, más bien, a eso, a ese recurso recaerá otra resolución que si no te es favorable, tú puedes impugnar a su vez a través del juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia federal y casi todos los estados tienen ese mismo procedimiento para materia local, ¿sí? O sea, estatal y municipal. Entonces, ¿qué pasa? Así como se los estoy platicando, pues parece una segunda instancia, ¿verdad? Pero no funciona así. O sea, tú ya impugnaste una vez la resolución y no te fue favorable, se emitió otra resolución y cuando tú presentas el juicio en contra de esa resolución, la ley que regula el juicio de nulidad, que es la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, establece que se entiende que estás impugnando simultáneamente la resolución recurrida, o sea, la primigenia. Entonces, tú estás impugnando las dos y eso trae implícito, según lo dice la misma ley, que tú puedes hacer valer argumentos que incluso no hiciste valer en el recurso. ¿Qué significa esto? Que es como una nueva oportunidad para hacer valer conceptos de impugnación y donde destaques violaciones que hayan ocurrido y de las cuales está afectado el crédito primero, ¿no? O sea, el crédito fiscal, la multa, la negativa de la licencia, etcétera. Entonces, aquí rápidamente para nosotros estar en contexto, les pongo que qué onda con el recurso administrativo. Partamos de la base que para mí derecho fiscal es derecho administrativo, ¿verdad? Nada más que especializado y como que quisieron ponerle sus propias reglas, pero en realidad en la práctica es muy parecido. Todavía la realidad es que en nuestra práctica profesional todavía yo no pudiera decir que está tan alejado de cómo es el derecho administrativo, digámoslo, que no es derecho fiscal. Entonces, esto que les acabo de platicar, ¿de dónde tiene su fundamento legal? Pues bueno, en primer lugar, en el artículo 120 del Código Fiscal, se establece que la interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Obviamente antes hay artículos que establece que son impugnables las resoluciones definitivas y bla, bla, bla. Pero a mí me interesa que en esta plática, por lo breve que es y de por sí llegue tarde, nos centremos en ver el tema del recurso, ¿no? Entonces, es por ministerio de ley optativo, ¿no? Cuando se interponga un recurso, inclusive ante una autoridad fiscal incompetente, hay que turnarlo a la competente. Y luego en su contraparte administrativa, el artículo 83, que les digo que me gusta menos la ley federal del procedimiento administrativo porque siento que es menos
explícita a veces. Dice, los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al recurso administrativo a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Pues, si tú no practicas en esta materia, pues te tendrías que topar con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal y darte cuenta que en el caso de resoluciones emitidas por autoridades administrativas, la vía jurisdiccional que corresponde es el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cosa que no lo dice el artículo 83, pero pues el 120 les digo que me gusta más que sí lo dice, ¿no? Entonces, por eso es que son optativas. ¿De dónde estoy sacando yo esa onda de que pues uno cierra la puerta para el otro? Aquí no lo traigo, pero en estas dos legislaciones hay artículos en donde se establece que una causal de improcedencia del recurso administrativo es que se haya presentado el juicio de nulidad. Y si tú lees la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, paréntesis, juicio contencioso administrativo es juicio, también se le conoce como juicio de nulidad, de hecho es la forma coloquial de decirle. Entonces, y a su vez, en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la que regula el juicio, se establece que una causal de improcedencia del juicio es que se haya interpuesto un recurso, ¿no? Entonces, esa es la forma de cerrar la puerta para que se intente de alguna forma combatir en ambas vías esto. Todo esto nos empieza a poner en contexto, perdón, creo que aquí me preguntan algo en el chat. Artículo 120, sí. Todo esto nos empieza a poner en contexto de algo. Justo lo que les platico acaba yo, viene en el artículo 1 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que lo que me interesa es lo que dicen los párrafos 2 y 3, que con el fin, o sea, que dice que cuando la resolución recae de un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y lo controvierta, en el juicio, se entiende que simultáneamente impugna la recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Y luego dice, asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto lo deseche, siempre que la sala regional competente termine su procedencia, el juicio procederá en contra de la resolución objeto del recurso. ¿Qué precisa este artículo? O sea, porque luego a veces lo vemos y se lee súper árido para alguien que no está en la materia y luego hay mucha gente, sobre todo litigantes que no tienen práctica en la materia, que pasan por alto algunas cuestiones importantísimas de este artículo, que incluso a mí me ha tocado que alguien me diga, a ver, ¿y dónde dice eso, licenciado? Pues en el artículo 1 de la ley, ¿verdad? O sea, o sea, no estoy inventando, y si hubieras leído la ley en 10 segundos lo hubieras leído. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que precisa es que los juicios que se promueven ante el tribunal se rigen por la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y supletoriamente por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo dice en el primer párrafo que no les mencioné. Pero bueno, luego ya empieza con esta cosa rebuscada que luego no es lógica en la materia. Cuando la resolución recaída un recurso no satisface el interés del recurrente y se controvierte, se impugna simultáneamente la resolución recurrida. O sea, no es opcional. Sí o sí la estás volviendo a impugnar y entonces ahora estás impugnando las dos. Si nos quisiéramos meter a filosofar un poco al respecto, entonces es lógico que puedas hacer valer otra vez argumentos, porque no estás impugnando nada más la resolución recaída al recurso. Es una nueva oportunidad de impugnarla, ¿sí? Entonces, esto me lleva al siguiente punto, que dice que establece la ley que en dicho recurso se podrán hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso, o sea, nuevos conceptos de impugnación, a diferencia de todas las demás materias en donde en donde no opera el principio que se llama litis abierta, que ahorita se los platicaré rápidamente, en donde si tú pasas de, por ejemplo, la primera instancia a la apelación, pues ya no se puede cambiar la litis, ¿no? O sea, ya solamente vas a analizar
sobre si el órgano resolutor resolvió bien los argumentos planteados al inicio del juicio, en su caso, ¿no? Aquí no, aquí es una nueva oportunidad, puedes volver a hacer argumentos, pues eso tiene implícito que puedes hacer los mismos o que puedes hacer nuevos, ¿no? Y luego empieza con una salvedad, que ahí es donde un chorro de gente no agarra la onda y pues no les va como ellos esperaran en la resolución. Luego dice, cuando la resolución de un recurso administrativo lo declare por no interpuesto o lo deseche, previo a determinar que el juicio contencioso es procedente, se debe de determinar la competencia del recurso. ¿Qué significa esto? Que cuando en el recurso te lo desecharon o te lo tuvieron por no interpuesto y te vas al juicio, primero tienes que acreditar que no lo debieron de haber desechado o tenido por no interpuesto para que se abra la litis y tú ya puedas hacer valer argumentos. No tienen idea cuántas veces me tocó en el tribunal fiscal analizar asuntos en donde habían desechado un recurso o lo habían tenido por no interpuesto y no hacía valer argumentos el demandante en contra del desechamiento y pues entonces yo, pues bien fregón, resolvía que pues eran inoperantes todos los agravios porque no habían combatido los del recurso y entonces pues en términos del artículo primero, segundo párrafo, pues no se debían de analizar. Entonces eso siempre lo tenemos que tener claro, ¿no? Una vez acreditado que el desechamiento fue correcto, la sala analiza los argumentos en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto, señores? Porque del texto de la ley, si nosotros nada más leemos el texto de la ley, se advierte que en el juicio, en contra de una resolución recaída al recurso, el demandante puede hacer valer o esgrimir argumentos que no planteó en el recurso. Este principio se le conoce como el principio de la litis abierta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues puedes volver a hacer argumentos, ¿no? Pareciera, de una lectura al texto, aquí les pongo yo con mis palabras, que la única limitante a dicho principio son aquellos casos en donde el recurso se desechó o se tuvo por no presentado, porque previamente se debe de acreditar la procedencia del recurso para determinar que el juicio es procedente. Bueno, hasta aquí eso es, eso pareciera ser más o menos claro, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda. Les voy a dejar de compartir pantalla porque les voy a compartir otra, ¿sí? Todo bien, licenciado. De Y, acuerdo. y no te apures, aquí están acostumbrados a que yo les eche a los que hacen fiscal. Entonces, todo es así, fiscal, fiscal. Entonces, Ah, bueno. estás en confianza. Muy bien, gracias. Pues miren, todo pareciera pues estar muy claro hasta que vemos esta jurisprudencia, ¿no? Hay una jurisprudencia de la Corte de 2013 que establece el principio de litis abierta juicio contencioso administrativo, el principio de litis abierta que lo rige no implica una nueva oportunidad para ofrecer los medios de prueba que conforme a la ley debieron exhibirse en el procedimiento de origen o en su caso en el recurso administrativo procedente estando en posibilidad legal de hacerlo, ¿no? Y les voy a leer partes que me interesan de esta jurisprudencia. Dice, el denominado principio de litis abierta cobra aplicación únicamente en los casos en que la resolución dictada un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso administrativo antes de acudir al tribunal y se traduce en la posibilidad de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo con ellos y todos yo creo que es justo lo que leímos. Sin embargo, tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en el juicio los medios de prueba que conforme a la ley debieron presentar en el procedimiento administrativo de origen o en su caso en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos o omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo. Luego dice, de haber sido esa la intención del legislador, así lo habría señalado expresamente. Y dice, esto cobra relevancia al tener en cuenta que los recursos se instituyen como un mecanismo de control interno a través del cual la propia autoridad verifica la legalidad de los actos en sede administrativa, lo que justifica y explica que en determinados supuestos se autorice al recurrente ofrecer los medios de prueba que debieron exhibirse en el procedimiento.
y luego concluye, porque la conclusión es como medio contundente, dice, por tanto, tal prerrogativa, o sea, ofrecer pruebas, no puede entenderse extendida al juicio contencioso administrativo, pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de aquellas pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligando a ello. Y luego ya. Estimar lo contrario significaría sostener que el tribunal se puede sustituir en las facultades propias de la autoridad y declarar la nulidad de sus actos por causas atribuibles al particular. Al inicio de esta tesis se establece que se modifica la jurisprudencia 69 de 2001, que déjenme les platico. Desde 2001 imperó un criterio en donde decía que el principio de litis abierta tenía implícita la posibilidad del particular de ofrecer pruebas cuando hiciera en el juicio contencioso administrativo, porque pues se entendía extendido a ese, pues se entendía que estaba extendido como hasta ese momento. A ver, Darío, denme un segundo porque conecto mi computadora porque ya me avisó que me ando quedando sin batería. Permítanme. Es lo único que nos falta el día de hoy. No, pero, dale. Listo. Entonces, les decía, esa ejecutoria bueno, primero había una jurisprudencia de la Corte que decía que sí se podía, que por razón de tiempo no traje, pero que todo este material se los voy a compartir por medio de Darío para que les puedan dar una leída. En 2013 el criterio cambió y la Corte estableció esa jurisprudencia que dice que el principio de litis abierta no puede entenderse, como lo leímos ahorita, como la oportunidad de ofrecer pruebas que se pudieron haber ofrecido desde el procedimiento administrativo del que emanó el acto o bien en el recurso administrativo. ¿Qué significa esto? Que sí puedo hacer valer argumentos nuevos, pero no puedo ofrecer pruebas nuevas. Y ese cambio de criterio, que a la fecha todavía subsiste, cambió por completo la dinámica del juicio y del litigio. A mí me tocó el cambio siendo yo secretario del Tribunal Fiscal, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Es que esa ejecutoria nos puede dar para una clase completa porque si ustedes leen es muy contundente la jurisprudencia, su texto, pero si ustedes leen la ejecutoria, no tienen mucho que ver con lo que dice en ese texto. Esa ejecutoria emanó de un procedimiento administrativo que creo que era precisamente de algo, de una importación de una mercancía con un permiso de COFEPRIS, es algo así. Y el tema es que un aviso o un permiso que se tenía que presentar no se presentó en la etapa administrativa y luego sí se presentó y entonces como que ese era el tema pues de la inconformidad del particular, pero acá le dieron un efecto súper extensivo, de tal forma que no es posible presentar pruebas nuevas en el recurso. Como les decía, esto cambió por completo la dinámica de cómo se debe de litigar esta materia, ¿no? Y muchos abogados no se han dado cuenta porque a lo mejor tienen 20 años litigando, de los cuales 13 sí sirvió ese procedimiento y ahorita en estos procedimientos ya no sirve. Si a eso le agregamos que en la reforma del Código Fiscal de 2014 se borró también una posibilidad muy grande que había en el recurso administrativo, que era la de manifestar desconocer los actos. Entonces ahora sí, totalmente cambiada la dinámica del juicio y del recurso, ¿no? Entonces, quisiera ahorita nomás dejar de hablar y que a lo mejor me preguntaran cosas, pero porque luego esto se vuelve más interesante así, pero lo que quiero concluir con toda esta plática hasta ahorita es lo siguiente.
cuando tú estás preparando la estrategia de litigio en materia administrativa y en materia fiscal, lo primero que te tienes que preguntar es, no es lo que luego la gente, nada, o sea, es que va a ser juez y parte el SAT, es que va a ser juez y parte la autoridad administrativa, es que para qué si me van a ¿cómo se llama? A confirmar la resolución, o tampoco es, no, pues no voy a dejar pasar una oportunidad. No, la pregunta es, ¿necesitas presentar más pruebas? Porque si necesitas presentar más pruebas, te tienes que ir al recurso administrativo. ¿Sí me explico? O sea, si tú presentaste una solicitud de devolución de impuestos y el SAT es bien listo y el SAT nada más te requirió la información de tus principales proveedores, de tus 3 principales proveedores. Y entonces, tú la presentas y el SAT la analiza y dice, no, no acreditas la procedencia del saldo a favor. Y te vas directo al juicio y ofreces el expediente administrativo. Acordémonos que en el juicio de nulidad tú puedes ofrecer el expediente administrativo que obra en poder de la autoridad fiscal o administrativa, y la autoridad tiene la obligación de traerlo al juicio con las pruebas documentales privadas que tú ofreciste en el procedimiento, si tú así lo solicitas, y pues o sea, está ahí en el tribunal y lo se va a tomar para, o sea, y lo tiene que ofrecer, exhibir la autoridad y se va a tomar en cuenta para resolver. Pero imaginémonos que pues el SAT nomás me presentó, me solicitó de mis 3 principales proveedores. Entonces, yo, fíjense, no me contestó la solicitud de devolución. Entonces yo fui a impugnar la negativa ficta allá al juicio. Y ofrezco mi contabilidad completa y ofrezco una pericial contable para acreditar la existencia del saldo a favor, y espero que el tribunal resuelva. ¿Saben qué va a decir el tribunal? No, y ofrezco el expediente administrativo que obra en poder de la autoridad. El tribunal va a decir, no puedo tomar en cuenta tus pruebas porque no las ofreciste en el procedimiento de origen. Y tú vas a ser, oye, pero es que no me las requirieron. No, pero es tu obligación presentarlas, por lo menos en el recurso, en términos de esa jurisprudencia. Entonces, como el tribunal va a tener nada más lo de los 3 principales proveedores y no completa la documentación, lo que se va a resolver es que no acreditas la procedencia del saldo a favor. Y no tiene idea cuántos juicios se pierden así en el tribunal. O cuántas veces yo resolví que, sí, aquí está completa la contabilidad, no la puedo tomar en cuenta porque la vista de presentado en el recurso. Entonces, específicamente en este caso, que yo sé que estamos hablando de derecho administrativo, pero pues medio es lo mismo, o sea, ¿qué estás diciendo? Que si alguien me llega con un juicio, con una solicitud de devolución que no le concedieron, ¿cuál es la vía? Pues sí o sí tienes que irte, digo, si ustedes han presentado solicitudes de devolución, ustedes saben que no es como que tú puedes ofrecer pruebas ahí, o sea, tú ofreces, llenas un formato, y si la autoridad te requiere o te visita, pues te requerirá y te visitará, pero no está en tus manos. Entonces, lo que debes de hacer es, la estrategia es irte al recurso, ofrecer completa tu contabilidad para que ella obre en el expediente administrativo, y cuando te digan que no, porque muy probablemente te dirán que no, ahora sí ya te vas al juicio y en el juicio ya está completa la contabilidad, ofreces la pericial contable, que el perito saque el saldo a favor para que no te salgan con que el tribunal no lo puede hacer porque no es experto, y ya, ganas el juicio. ¿Sí me explico? Y ese tipo de cosas en temas de permisos, de licencias, de auditorías en materia fiscal, lo tenemos que tener en la cabeza. Entonces, a ver, ¿y me voy al juicio o me voy al recurso? Pregunta número 1. ¿Necesitas o no necesitas ofrecer pruebas? Si necesitas ofrecer pruebas, ni le pienses, te tienes que ir al recurso. Es la última oportunidad procesal para ofrecer pruebas. Digo, dicho así, quitándole toda la paja y lo rimbombante que es todo, a eso se redujo, porque ahorita ya el tribunal, a pesar de que puedas hacer la litis abierta, fíjense, yo inclusive he hecho lo siguiente, digo, ya soy consultor externo desde hace tiempo, así que ya puedo redactar demandas de nulidad. No puedo ejercer el mandato judicial, pero sí las puedo redactar, ¿verdad? Y sí puedo mandar a mis abogados a que se autoricen y a que le den seguimiento a las cosas. Entonces,
Si a mí me llega alguien y en casi todos los casos de cuestiones fiscales, pues hay que presentar el recurso. ¿Por qué? ¿Porque le quiero cobrar más? No, porque te defendiste súper mal en la auditoría. Y porque si no me das chance de empezar esa instancia en donde yo voy a terminar de integrar el expediente, véanlo así, o sea, ahora el recurso de revocación es como tu última oportunidad de integrar el expediente administrativo que luego te va a servir para demostrar las cosas en el tribunal, cosa que antes no era así. Antes, pues tú podías guardarte todas tus cartas y sacarlas hasta el tribunal, ya no es así. Entonces, a lo mejor lo que sí vas a hacer es que pues nomás ofreces las pruebas, no le enseñas todos tus argumentos al SAT para que no vaya a salirte con cosas, o nomás les enseñas lo de forma para que revoquen para efectos, y entonces ya presentas el juicio y entonces ya te puedes llevar el juicio sin necesidad de garantizar el crédito fiscal con todas las pruebas ahí. Entonces, pues digo, me tardé 50 minutos en llegar a mi punto, bueno, 40 porque llegué 15 minutos tarde, pero ese es el punto, ¿no? O sea, ¿cuál es la conveniencia de presentar el recurso administrativo? Esa, es esa. Ay, pero la autoridad que es juez y parte, que no sé qué, ya todo está reducido. ¿Te hacen falta presentar pruebas o no? A lo mejor no te hacen falta presentar pruebas. Licenciado, eh, eh, gracias. O sea, yo soy particular creyente de que a veces hay que dar mucho antecedente para llegar a este punto. Y justo, o sea, el último módulo que tuvimos acá, estos cursos que damos son en 3 clases. Okay. El último módulo hablamos de recursos administrativos y a mí me costaba trabajo encontrar razones para promover el recurso. Hablamos un poquito de la jurisprudencia que comentaste, se debatió un poco de eso. Hoy no nos pudo acompañar un compañero que decía que también se está usando para ahí algunos efectos de impugnación fiscal y que se vaya el crédito sin garantizar, no sé, varias cosas. Pero creo que la simplificación del tema de pruebas es espectacular, pues es algo que yo no había pensado en esos términos. Y te voy a decir una cosa, eso que comentas, que es la razón cliché de por qué es bueno presentar el recurso de revocación, porque si logras anular para efectos, entonces el crédito está anulado, bueno, revocado para efectos, entonces promueves el juicio fiscal, la autoridad no tuvo chance de emitir el nuevo crédito y entonces ya, nunca garantizaste. Y entonces, o sea, ese era antes la razón para presentar el recurso. Ahorita esa sigue siendo una, pero la realidad de las cosas es que es las pruebas, ¿sí? ¿No? Y ese fue el ejemplo que dieron. Yo tengo dudas de lo técnico que sea eso de que la nulidad, y luego, pero bueno, fue una construcción interesante. Por lo que veo es una práctica común la gente que se dedica a fiscal, pero pues sí, o sea, la verdad es que siempre, o sea, es una muy buena razón para agotar el recurso administrativo, Yo que hubo creo que una está fuera época, del radar de mucha gente. fue súper fuera. Yo traté de ser Robin Hood un tiempo cuando era secretario y me valía la jurisprudencia y sí analizaba las pruebas, o sea, en mi cerebro era, bueno, pues que impugnen la admisión de las pruebas el SAT, ¿no? O sea, tienen los medios de defensa si no les gusta que lo... Y fue recurrente que en revisión fiscal me regresaban el expediente para que analizara tomando en cuenta esa jurisprudencia y resolviera lo que en derecho correspondía. O sea, sin las pruebas ya no hacía sentido muchas cosas. Algunas veces sí, pero otras veces no. Entonces, lo que terminé haciendo es que desde la admisión les decía, no, si no lo ofreciste en el recurso, se las desechaba y ponía como fundamento la jurisprudencia de la Corte y luego se iban al recurso de reclamación y confirmábamos y luego se iban al amparo y confirmábamos y hagan de cuenta que es eso. Luego si buscaran ahorita criterios, hay unas distorsiones que han hecho en alguno, o sea, tomando como base ese, pero bueno, eso daría por otro tema, pero bueno, ese es fundamentalmente el tema, Darío. ¿Cómo ves? No, licenciado John, yo de mi parte, muy agradecido. Quiero aprovechar, traemos el tiempo encima.
y hemos tratado, porque si no, Rodrigo, también tenemos unos eventos estos miércoles y la idea era que originalmente 1 hora, pero de repente acaban a las 12:30 de la noche. Entonces, estos eventos sí vamos a tratar de mantenerlos de 1 hora como Ok. están planeados, porque si no, aquí ya no sueltan a nadie, pero quise aprovechar quienes nos acompañan el día de hoy, si quisieran aprovechar de hacerle alguna pregunta al licenciado sobre el tema. Adelante, Sí, Héctor, por favor. Hola Darío, hola Rodrigo, ¿cómo están? Bueno, hola a todos. Yo tengo una duda, he estado estudiando el tema estos últimos días y estaba viendo, me surgió una pregunta y va relacionado mucho con lo que dices, Rodrigo, de lo de las pruebas, que las veo como dos ventajas, tanto lo de las pruebas como lo de cuando le pegas a la forma de crédito fiscal y que ya no lo tienes que garantizar. Esas son dos muy buenas. Mi pregunta va encaminada. Supongamos que es un acto administrativo el que sea y que trae vicios tanto de fondo como de forma. Los de forma que sean, pues así crasos, no muy evidentes y que tú digas, pues definitivamente le voy a pegar en el recurso de revocación. Mi pregunta era, ¿los haces valer y te reservas a lo mejor los de fondo o igual los haces, pero como dices, pues la autoridad te va a decir, no, pues no tienes razón porque pues no te van a querer dar la razón, pero le pegas a los de forma? ¿No sería perfeccionarle el acto administrativo para cuando vayas al juicio de nulidad? ¿Tú qué opinas, Darío? Yo creo que ahí hay una especie de non reformatium peius, o sea, a discusión. Es decir, que no existe esa posibilidad por falta de impugnaciones inmediatas, pero no me queda claro, Héctor. O sea, quedo así como en duda. Miren, yo soy súper práctico, te digo, Héctor, yo no haría valer los argumentos de fondo en el recurso por lo siguiente. La ley establece que en el recurso administrativo, bueno, en el de revocación por lo menos, y luego pues por añadidura ya le pegan a todos al de revisión, que es el administrativo, la ley dice que con que estudien el agravio fundado, la autoridad no es como en el juicio de nulidad, que tiene la obligación de analizar en el orden del mayor beneficio, ¿no? Entonces, yo no pondría los de fondo por la siguiente razón. Imagínate que yo tengo una visita donde me negaron una deducción y de ahí deriva el crédito fiscal, y luego tengo un tema de que ahí ya en el acta final no analizaron bien las pruebas. Y yo digo que no analizaron bien las pruebas y que lo de la deducción en el recurso de revocación. Te voy a decir qué haría yo si fuera litigante del SAT, que alguna vez defendía a la autoridad en tesorería. Analizo tu argumento de forma y entonces va a ser para efectos y luego emito la nueva resolución en donde corrijo el otro vicio que tú ya me abriste los ojos que lo hice. Y sería súper válido, ¿no? Porque ya te aventé a ti la pelota de que, no te gustó que analice ese, pues promueve el juicio de nulidad en contra de mi argumento. Pero si no lo haces, entonces yo ya puedo arreglar mi acto. Oye, la ley dice que no se puede. No, pero en ese caso sí se puede porque, y lo hace el SAT, ¿eh? El SAT digo, ahorita ya es más chafa, pero antes era así. Por eso yo no le enseñaría mis cartas fuertes en el recurso. Porque no me van a dar la razón, nomás lo van a usar para decir que sí el de forma y luego corregirse. No, yo nada más como planteamiento, ¿no crees que la parte no tocada, o sea, la de fondo, eh, causa una especie de estado en sede administrativa? Es decir, al no haber sido tra tratada por la autoridad al revisar el agravio, tendría una imposibilidad de volver a eso. Yo lo pensaría, y por eso digo que aquí no me queda claro, Yo te que voy es a una decir una especie cosa. de revocación administrativa sin causa. Como que yo pienso que no, porque pues es que en todo caso tú tienes la posibilidad. ¿No te gustó que no lo analicé? Pues ve a juicio y que ahí lo analicen. Ya la consentiste, ya. ¿Sí me explico? O sea, como que yo así lo veo y me imagino perfectamente. Es más, yo he visto al SAT tener por desistido 10 años, no, 5 años,
una devolución y en la última decir, ya te prescribió el derecho. Y como te tuve por desistido, lo he visto, en un juicio que yo resolví. Y el contribuyente como conservador de que no quiero, no quiero impugnar, voy a volver a presentar la solicitud, y el SAT ilegalmente le tenía por desistido. El desistimiento no interrumpe el plazo de los 5 años para pedir en devolución, y entonces así se lo llevó 5 años hasta llegar al punto donde ya te pasaron los 5 años. O sea, por eso no, ¿qué? por eso no se puede confiar en las autoridades administrativas en este Nada. país. No manches. Bueno, puedes confiar en que van a hacer mal las cosas casi siempre. Ya hemos hablado de eso. Hay gente muy capaz, hay gente muy profesional y todo, pero pues sí, hay veces que cuando es pelearse pasan esas cosas que son que te queremos, Serani, te queremos. Serani está por ahí en una administración pública. Pero, Perdón, pero pues es que resolví no, como 2000 juicios estando en el tribunal, entonces he visto de todo. sí, son de las cosas como al final del día, de la cantidad de cosas que hacen en la administración pública, hay una gran parte que no llega y son cosas que se hacen bien, una gran masa. No sé si quedó más o menos claro, Héctor, tu pregunta. Ya nada más entonces la sugerencia sería, mejor no interpongo, o sea, si no voy a querer introducir pruebas, y si no es un crédito fiscal, sino que sea un acto administrativo totalmente diferente, mejor no le pego a nada y me voy directo al contencioso administrativo, siendo que estoy seguro que le voy a pegar al fondo para no exponerme a que en la revocación se perfeccione. Híjole, ya sé que todo lo que he dicho, pero la verdad es que yo sí veo como una última oportunidad, una oportunidad que vas a dejar ir, como que tendrías que valorarlo, ¿eh? Porque a veces, si estás seguro que en el fondo tienes razón, pues nomás si no te analizan ese agravio, sí tenerlo en el radar, que entonces sí te tienes que ir al juicio. Si no, pues a lo mejor se resuelve ahí. Es que, por ejemplo, si tú me preguntaras a mí, si no le urge al cliente, yo siempre promovería el recurso. Al final del día es una oportunidad que vas a dejar ir. Digo, al final del día, ¿verdad? Que claro, antes esta pregunta ni era, nomás que ahorita a eso redujo la corte la pregunta. A ver, Claro. ¿necesito pruebas o no? Claro, entendido, sí. Pues sería casuístico, ¿no? Si el cliente le urge, pero es que ahí vamos, si el cliente le urge, yo la opción que le daría es vamos a la Prodecon a tratar de arreglarnos, ¿verdad? O sea, como que Bueno, es el tema. otro tipo de urgencia de acuerdo al caso. Uh-huh. Exacto. Bueno, creo que por hoy es todo. Yo sí, tengo que abusar y cortar aquí porque te digo, Rodrigo, de verdad, en miércoles me liberan a las 12:30 de la noche. No te Mañana, preocupes. Cuando ma- quieras, luego podemos platicar de todo eso. sí, te voy a invitar. Bueno, parte de lo que te comentaba cuando la invitación formal es que pues, es esto, es una comunidad, nos estamos comunicando a través de un espacio que se llama Discord, que es una aplicación. Pero ahí ha habido espacios para dudas, para intercambio de ideas, que ahora en miércoles hacemos estos eventos que le llamamos miércoles de caguama jurídica, para aclarar que son eventos relajados, o Claro. menos formales. Han estado bastante activos la gente. Y a ver, Rafa, por ahí está levantando la mano. Rafa, nada más si quitas el mute. Rafa, estás en el mute. Ya. Ahí está. Disculpen la vejez. Muy buena la plática, muy interesante. Gracias. A mí me encantó. Yo lo que quería comentar son dos cosas, uno del tema y otro de alguna petición que quería hacerle a Darío. La primera, esa jurisprudencia es para materia fiscal y administrativa general, ¿verdad? Para el tema del juicio, sí. Bueno, o sea, fiscal y yo lo que sugeriría por experiencia propia en materia administrativa
es que hay que ofrecer como prueba el expediente de donde se deriva el acto administrativo y el expediente completo, no solo en copia certificada, en exhibición, sino a veces hasta solicitar su inspección para que no lo alteren, no lo destruyan parcialmente. Eso quería comentar. El otro punto, antes de terminar, si me permiten, es en relación a que me interesa mucho, Darío, tomar el primer curso, el primer seminario del procedimiento administrativo general y que pudieran decirme cómo puedo inscribirme o ver los videos que hayan, ya tengan ustedes y decirme cuánto va a ser. Pero sí me gustaría tomar ese primer seminario. Es cuánto. Gracias, Rafa. Y de hecho sí he escuchado esa práctica que hay por ahí, donde hay veces que hay que revisar cómo se anexa el expediente. Digo, están por aquí. No hablemos de mala fe, pero hay veces que los expedientes administrativos llegan incompletos al tribunal. Yo resolví incidentes de falsedad de documentos donde la autoridad exhibía falsificaciones y quedaba acreditado en el juicio. Digo, así, pero bueno, Claro. perdón. No. Adelante, Rafa, quítale el mute nomás de nuevo. Sí, y tal vez yo haría un comentario, tal vez para si se puede participar mañana miércoles en el miércoles de Caguamas, ¿le llamas? Hay un caso que sí me gustaría que lo vieran, lo someto a su consideración de ustedes, desde luego, es cuando en un procedimiento administrativo donde se sanciona al servidor público con inhabilitación de 5 años y la reparación del daño material, pasa el tiempo y resulta que el mismo caso es resuelto en relación con otro servidor público que tenía la responsabilidad directa del uso del recurso, y ahí se acredita que no lo sancionan, no hay reparación del daño, porque hubo en el movimiento contable de proveedor con dependencia la compensación de recursos. El tema me viene ahorita a presentárseme no porque yo litigue administrativo, sino por cuestión de que el servidor público hace 7 años lo inhabilitaron y es pariente mío. Entonces, ahora que llega ese nuevo elemento, lo que yo planteo es cómo hacer responsable al Estado, ¿sí?, por el error administrativo que cometió quien juzgó. Hay un procedimiento en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que es cero explotado, que yo pienso que esa puede ser la respuesta. Para ver si mañana se puede plantear, ¿no? Ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Rafa. Bueno, a ver, de hecho, déjenme aprovecho, nada más voy haciendo cierre para liberar al licenciado, agradecerle a la comunidad por estar por aquí. Les digo que hoy fue el tema de que todo falló YouTube, falló las conexiones, pero bueno, estuvimos y estamos. Cosas en general, mañana hemos optado por no llamarle miércoles de Caguama porque vamos a hablar de un tema serio, que es lo que pasó ayer con el metro en Ciudad de México. Entonces queremos que por un tema de respeto a la gente afectada, había que darle un tono que no sea tan informal como siempre, pero vamos a hablar un poco de responsabilidades administrativas de servidores públicos y responsabilidad patrimonial del Estado. Por ahí se puede comentar eso, Rafa. Obviamente están todos y todas invitados, ya saben que el link se manda por correo y está en Discord. Y además, parte de los compañeros, la gente que tomó el seminario los sábados, están preparando un debate, cuestión de temas de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Quedamos a hablarlo en unas 2 o 3 semanas el miércoles. Pero además tenemos gente especialista en esos temas, pues Serani, que nos acompaña por acá, trabaja por ahí en esos temas. Entonces, tengo seguro, Rafa, mañana con el enfoque en lo del metro, que creo que por su relevancia en el país y por lo impactante que es esto, este supuesto que todo indica que es consecuencia de una negligencias administrativas graves.
que consideramos que vale la pena tratarlo mañana, el miércoles, y tratarlo con este doble enfoque. ¿Qué pasa con las responsabilidades de servidores públicos en sus actuaciones o omisiones? ¿Y qué pasa como consecuencia de una actuación indebida del Estado? Y cómo personas interesadas y afectadas pueden solicitar ahí un tipo de indemnización que en su punto sea integral. Nuevamente, muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos. De verdad, tío, interesantísimo, muy claro, muy directo. Una ventana de oportunidad muy interesante en ese sentido. De verdad, gracias. A todos y todas por acompañarnos. Muchísimas gracias. En estos días, gente de la comunidad les estará enviando los diplomas por la participación. Y me queda pendiente el tema que preguntó Rafa. También la gente de la comunidad está viendo cómo se toman los cursos anteriores y se empaquetan como en cápsulas mucho más accesibles para su consulta después por la comunidad. Pero andamos en eso, Rafa. Estoy tratando de solucionar cosas acá en el camino. Nuevo, muchísimas gracias todos, todas. Buenas noches, licenciado Rodrigo, de parte de toda la comunidad. De nuevo, muchísimas gracias. Sobre todo traíamos a las carreras bajando de avión. Gracias por la invitación, y me encanta hablar de estos temas a mí. Cuando necesiten y sepa, con mucho gusto. Bueno, y si no sé también, investigo. Bueno, hasta luego. Buenas noches.